Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy tenemos el capítulo 2 del audiolibro de la novela de ficción Mucho de bueno y mucho de malo, que trata acerca de las ideologías. La novela comienza en un espacio del tiempo partido, como una apertura en el tiempo, llena de algunas digresiones, y capítulo tras capítulo vamos a ir saltando en el tiempo hacia adelante, hacia atrás, hasta que de repente encontréis la conexión. Es como estar en el pasado y el futuro y que vayan acercándose hacia un momento. Aquella criatura me tenía hipnotizado. Había conseguido paralizarme el cuerpo. Había detenido el tiempo, la vida. Había hecho un vacío en la génesis del mundo, en la historia del hombre, para parecerse a mí, a Tristan Escupia. Aquel ser sostenía la mirada y obligaba. Lo había visto salir de la vagina hecho un muñón de carne, viscoso, carnívoro, la boca abierta y gimiendo como una alimaña, y en tan solo 10 minutos se había transformado en un hombre maduro, pasando por todas las etapas de la vida a una velocidad de vértigo. Sus rostros se metamorfoseaban de gusano a mariposa, de recién nacido a niño púbero, de la pubertad a la rebeldía, de aquí al florecimiento de los 30 años, saltando más tarde hacia la serenidad de la senectud. Sus caras eran reflejos de estados anímicos, como si cada edad fuera ajustada a un humor. Es decir, la inocencia apareció en la infancia, la burla en la pubertad, el odio a los 30, la envidia a los 40, la derrota en la vejez. Seguía mirándome. Su desnudez, normal por lo poco que pude ver, era pureza, blancura. Su cuerpo, ya crecido, respiraba buena salud. Desapareció por un momento. Sin moverme, lo seguí con la mirada. No tardó en volver. Se había vestido con un traje negro, sin camisa. La chaqueta tenía el cuello cerrado y se había abrochado todos los botones. Los zapatos, también negros, relucían como espejos. Olía a betún. Parecía conocer la casa a la perfección. Sus movimientos eran pausados, seguros. No había dudas en sus decisiones. Me volvió a mirar. Juntó los pies con un taconeo marcial. Inclinó la cabeza hacia adelante, frotándose desde la frente a la nuca. La palma de su mano recorría con suavidad aquella tundra plana y sin bosque que daba la sensación de congelación. Se detenía en lugares muy determinados, daba la impresión de estar ajustándose el cráneo, como si algo no hubiera encajado bien. Levantó la cabeza, bajó la mano y recto, firme, preguntó: ¿Quién eres? No pude contestar, tenía el habla mutilada, el aliento ebrio. Seguí mirándolo sin moverme, petrificado. Él volvió a inquirir añadiendo: ¿Quién eres y qué haces en mi casa? Vamos, responde. Haciendo un tremendo esfuerzo, repuse: me llamo Tristan Escupia. ¿Tristan Escupia? ¿Ese es el nombre de un hombre valiente o el de un ladrón de pisos? Es el nombre que me dio mi padre, respondí un poco impertinente. Ya veo, eres un valiente tradicional, de los de antes. ¿Qué quieres decir con eso de valiente tradicional? ¿Qué queréis decir con eso de valiente tradicional? Pregunta el hombrecillo educado. ¿Qué queréis decir, caballero? ¿Qué queréis decir? Pregunta este mequetrefe. Cállate antes de hablar así, gritó airado después de mofarse de mi pregunta. Ni siquiera sabes hacer preguntas. Eres un valiente tradicional y te atreves a irrumpir en casas que no son tuyas. Maldito perro. ¿Perro? Señor, ¿me ha llamado usted perro? Pero señor, ¿me ha llamado usted perro? ¿Perro? ¿Perro? ¿Me ha llamado usted perro? Sí, te he llamado perro. ¿Y qué pasa? Pues nada, que el valiente Tristan se emociona. Señor, interrumpí. Llamándome perro me ha recordado mi infancia. Siempre he querido ser un perro. Además, sé ladrar. Si quieres se lo demuestro. Sí, eso estaría bien. A ver, ladra. ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Guau! Respondí. Me sorprendes, Tristan, me sorprendes. Pero dime, por curiosidad, ¿de qué raza es ese ladrido? Sí, cómo no. Es el ladrido de un perro pachón, callejero. Es el ladrido de Faraón. Ese es mi nombre de perro. Entonces, eres un perro callejero, pulgoso, sucio. Sí, señor. Sí, señor.
Sí, señora. Sí, señorito. Sí. ¿Desea algo más? El marqués, decía aquel hombre volviendo a mofarse. ¿Y tú eres un perro pachón callejero? A ver, dime, faraón, ¿sabes imitar el ladrido de algún perro más? Sí, claro, aunque el ladrido mío, el de faraón, no es imitación, es natural, mío, de naturaleza. Ah, dijo con sorpresa, entonces tú eres un hijo de perra, ¿no? Sí, desde que nací. Bien, faraón, bien. Te pondré a prueba. Lo que queráis, señor. Conozco a la perfección el mundo canino, contesté. Veamos, ladra como un pequinés. Guau, 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 respondí bajando la voz con un sonido más acerado, más impertinente. Increíble, faraón, eres increíble. Sigamos con la prueba. A ver, ladra ahora como un chihuahua. Esos no hablan, señor, son tan frágiles que un golpe gutural tan hondo como es un ladrido les podría matar. Pero no se crea, los chihuahuas, que aunque pequeños son muy inteligentes, han conseguido hacer oír sus ladridos. ¿Y cómo es eso?, preguntó el hombre. Muy simple, sus amos ladran por ellos. ¿Y de qué manera, señor? ¿De qué manera? A veces parecen hienas. Es muy gracioso, ¿no te parece? Sí que lo es, sí. Aquel ser había comenzado a hablar de él, a identificarse, cosa de agradecer, pues digno es saber el nombre del asesino cuando uno piensa que va a morir a manos suyas de un momento a otro. Alguien podría argumentar que de nada sirve conocer el nombre del alma dominante, porque de eso se trata, de almas dominantes que someten a alguien más débil o sumiso. Pero yo, que pienso mucho en la muerte y en todos sus detalles, a saber, la manera en que se me presentara, si de sorpresa con aviso previo, si será natural o negociada, si obedecerá a un orden natural o divino, o si bien seré yo el que corte la vida de un sonoro tiro en la sien. Yo, como decía, gusto de saber el nombre del actor, pues si alguien me pregunta luego cuándo muerto y si es que hay otra vida, quien según mis años mozos podré responder fue tal o fue cual, de manera que si existe justicia, que lo dudo, me permitirán morar en el espacio frío, sede de las almas sin descanso, desde donde podré turbar la paz del hombre o de la mujer. Pero como decía, aquel hombre, el cual tenía tanto, se acababa de presentar. Su nombre, István Zarco. Era rumano, por lo menos eso fue lo que me dijo. Su padre era húngaro y su madre rumana. Claro, me dije, y seguro que viene de los Cárpatos. Efectivamente, de allí venía. Me dijo que había vivido toda su infancia en la montaña, entre nieves y vientos, entre lobos y aullidos, entre cuentos de brujas e historias de vampiros, como con el héroe de Transilvania metido entre sus dientes, con el olor a sangre pegado a su paladar. Le pregunté el nombre de la aldea en la que vivió de pequeño, pues la curiosidad me llamaba. A veces la cercanía de la muerte vuelve al hombre curioso, y me dijo que se llamaba Desdeniaki. Allí, continuó el hombre Arimaña, aprendió lo necesario de la vida. Allí leyó sobre el odio, la carne, el deseo, la envidia y la codicia. Aunque su pueblo era pequeño, parco en habitantes, no echaba de menos los pecados capitales que se podían apreciar día y noche en las grandes ciudades, de las que tanto hablaba el cartero que acercaba el correo una vez por semana a su padre, que era químico. István Zarco recordaba que a los 6 años, cuando todavía había gente en la aldea, los lugareños se comportaban de maneras muy peculiares. Los padres cometían actos de bestialidad. Se arreglaban matrimonios con jóvenes de la aldea. Daba igual quién fuera, mientras que tuviese trabajo en el campo, pues en Desdeniaki la única fuente de riqueza era la agricultura. Las mujeres no tenían nada que decir, solo trabajaban y parían. Así todo el tiempo. Había una familia que se llamaba la familia Gulag. Siempre había sido de particular interés para los de la aldea, compuesta por 7 miembros, a saber, el padre y 5 hijos, a los que siempre acompañaba un perro. Pasaban el día durmiendo. Salían siempre a las 6 de la tarde
a trabajar sus campos. De la madre y esposa no se sabía nada. El más anciano de la aldea solía decir que un día la vio salir por la tarde con el perro, con sus 5 hijos y el marido. Ese mismo día, cuando la noche acababa su última hora, vio llegar al perro con el morro lleno de sangre. Detrás llegó la familia, con legones y hachas. El padre miró al viejo. La madre no estaba. El silencio gélido, traído por una racha de viento, puso fin a aquella dramática situación. Historias de estas ocurrían casi todas las semanas alrededor de la familia Gulag. Así fue como empecé a saber de aquel hombre alimaña que había crecido en un abrir y cerrar de ojos. Las historias que contaba resultaban inverosímiles. Pero, ¿y la suya? ¿Cuál era su historia?, me preguntaba. ¿O acaso podía obviar que la concepción de aquel bicho hombre no era natural? No quería hacer la pregunta. Habíamos vuelto a la cocina. Stan cerró la puerta de la pila y me dijo que me sentara en el suelo. No le gustaba que nadie tuviese la cabeza por encima de la suya. Le gustaba mirar a la gente siempre por debajo. Así estábamos cuando le pregunté: ¿y tú qué eres? Me has contado cosas de tu infancia que me parecen fatales, pero tu concepción, o por lo menos lo que yo he visto, es antinatural, demoníaco, oscuro, viscoso. ¿Quién eres de verdad? El pueblo se vació de gente. Te he dicho que mi padre era químico húngaro y yo soy su mejor trabajo. ¿Qué quieres decir? No sabes lo que estás haciendo, querido Scupia. Yo no acostumbro a hablar con la gente, yo vivo de ellos, de gente como tú. Soy eterno. Pero dime, repuse, ¿cómo es posible que nazcas del cadáver de una mujer y que pases de un estado salvaje animal a otro racional, humano, en tan solo unos minutos? Lo que yo soy se lo debo a mi padre. Pasó toda su vida entregado a la ciencia, pero al contrario de otros científicos, él recurría muchas veces a la nigromancia, a las artes ocultas, a la adivinación de sueños, a las creencias de ultratumba. Te pasó la vida buscando la ósmosis, espíritu-ciencia, lo descompuesto y lo compuesto. Sí, lo compuesto, lo material, lo visible, siempre ha estado presente, palpable, moldeable si quieres, pero lo descompuesto, lo inaccesible, la búsqueda del alma, del espíritu, ha sido siempre lo que ha interesado a los sabios, magos, alquimistas, físicos y químicos de todas las épocas. Lo que ocurre es que la gran mayoría de estos hombres, sobre todo los de este siglo, abrumados y asustados por los resultados obtenidos en el campo de lo eternamente oculto, se asustaron, abandonando el estudio de la muerte, que a fin de cuentas es lo que más nos intriga. Mi padre fue el único que decidió no abandonar. Un día consiguió aislar en un hombre los genes violentos de los pacíficos. Para que lo entiendas, se sabía desde hacía más de 20 años que la agresividad del hombre procedía de la acción conjunta que desarrollaban 5 genes que todavía no habían sido aislados y que eran conocidos como los 5 jinetes tártaros. La búsqueda y el aislamiento de estos jinetes, de sus opuestos más excelsos, es decir, los genes pacíficos, era la meta de un grupo de 10 hombres que nadie conocía y que representaban a 3 países de Occidente. Su nombre en clave eran los 10 de Ming. Mi padre era uno de los 20 científicos que trabajaban para los 10. Cuando se cercioró de que lo que había conseguido era efectivamente el aislamiento de los 5 jinetes, en lugar de hacérselo saber a sus compañeros de investigación, se guardó el secreto. De alguna manera desconocida para mí, los 10 de Ming se enteraron que mi padre poseía la clave del aislamiento. Es más, sabían que mi padre estaba a punto de probar lo descubierto con una célula humana. Pretendía crear un humano de laboratorio que, libre de toda violencia genética, fuera capaz de confundirse entre las gentes para producir un contagio benigno entre el Inmaculado, así le apodó mi padre, y los demás hombres. Para que el éxito de la operación fuera absoluto, se había dispuesto que el Inmaculado tuviese una capacidad seminal reproductora superior en 100 veces a un hombre normal. Además de esta peculiaridad, pues se trataba de inseminar a cuanta más mujeres mejor, para que así el número de almas pacíficas fuese mayor que el de las violentas, el Inmaculado estaba dotado de una minúscula bomba energética que se activaba una vez que había fecundación y cuya misión era destruir a los 5 genes de la otra persona que se habían identificado como los genes violentos. En este caso, y cuya misión, repito, era destruir los 5 jinetes de la otra persona.
Mi padre ya había pensado en obtener la pareja del Inmaculado, pero por el momento con aquel había bastante. Los 10, bueno, mejor será decir, un grupo de salvajes a sueldo, buscaron a mi padre. Nunca lo encontraron, pero su familia, sus padres, su mujer, su hijo desaparecieron. Nunca más supo de ellos. Fue entonces cuando decidió marcharse de Berlín para refugiarse en Desdeniaki, desde donde prepararía su venganza. Allí se esposó con una mujer rumana, como ya te he dicho antes, y allí fue donde nací, producto del dolor, un mal nacimiento provocado por la ira que despierta en un hombre la total impunidad con la que actúan algunos poderosos. Y en esa ira vengativa y rapaz se convirtió en su propio fin. Mi padre decidió crear un hombre que vengase sus dolores. Y así fue como me creó a mí utilizando los 5 jinetes tártaros. El resultado ya lo has podido ver con tus propios ojos, querido Tristan. Mi padre me regaló lo mejor del ser humano. Más aún, condicionó mis actos a la muerte. Yo, en mi estado original, soy un insecto dermástico. Para mi alimento necesito filtrarme a través de las fosas nasales en algún cuerpo humano. Es a partir de ahí, desde donde voy creciendo, alimentándome de las entrañas del ser que elijo, y así lo voy devorando hasta que lo consumo. Y es una vez muerto, cuando cobro la forma de alimaña que luego se transforma en hombre. En la mujer veo la luz a través de su vagina, en el hombre por vía bucal. El gozo es inmenso. Cuando uno muere, otro nace, y yo soy el mediador de la vida. Yo regalo minutos o quito horas, siempre según me plazca. Mi gozo es aún mayor al ver que el ser más soberbio de la tierra es dominado desde su interior. Es un mero capricho el que me dicta elegir uno o otro. A fin de cuentas, eso me decía mi padre, la diferencia entre el hombre y yo es mínima. Así que ahora podrás explicarte por qué el pueblo desapareció. ¿Por qué de la familia Gulag no se sabe nada más? ¿Y por qué mi padre y su esposa son parte de mi ser? Fue entonces cuando decidí ahondar en las grandes ciudades y por eso estoy aquí en Berlín, ciudad natal de mi creador, y ahora tú, Tristan Escupia, besa el suelo. Me agaché más de lo que ya estaba, me humillé. Creo que nunca me había humillado con tanto placer. El miedo a la muerte, hablar con aquel ser maléfico que parecía tener corazón, aquel engendro de la naturaleza, aquel animal que cabalgaba sobre los 5 jinetes de la violencia, genes, aquel hombre en potencia, aquella profecía. Hablar con el mismo diablo encendía mis instintos. Por un momento sentí debilidad ante la fiera, pero al tiempo la sensación de terror desaparecía, pues reconocía que efectivamente la diferencia entre aquel ser de probeta y el hombre era mínima. Seguí besando el suelo, sin levantar la cabeza, hasta que habló de nuevo. Mi padre me bautizó como el contador de faltas, y hoy he encontrado una en ti. Señor, tú, dijo riéndose, tú has osado invadir mi intimidad, me has puesto al descubierto y por ello te voy a dejar elegir. ¿Elegir qué?, contesté asustado, pues las sorpresas y los cambios de humor en Istan, el contador de faltas, eran frecuentes y rápidas. Elegir ser domado como un perro, faraón, o morir conmigo en tu interior. Obedecer y entregarme tu libertad, o desobedecer muriendo dignamente. Hacerme dueño de tus actos y vivir, o ser libre y morir. Ser yo tu amo y subsistir, o bien ser tú tu propio guía y caer sepultado. No puedo admitir eso. Tengo mi dignidad y mi libertad es mi último tesoro, mi baluarte. Déjame ir. Nunca más sabré de ti. ¿Tanto te cuesta, faraón? Los perros suelen hacer caso a la primera. Si no, se les golpea. Sí, me cuesta mucho. Además, yo siempre he sido un perro callejero. Siempre he mordido a quien he querido. No necesito amos. Piénsalo otra vez, Tristan. A fin de cuentas, ¿qué más te da obedecer a los hombres que a mí? No hay diferencia alguna. Tienes que arrodillarte ante unos y ante otros. En tu trabajo no eres nadie, tu jefe te pisa, la secretaria ni te mira, tus amigos no existen, la gente te desprecia. Tú, querido Tristan, faraón en la noche, no tienes ni nombre ni apellido. Tu partida de nacimiento la quemó Dios. El agua bautismal fue barro para ti. Mírate. Déjame marchar. ¿Qué te ocurre, Tristan? ¿Faraón ya no ladra? ¿Tiene el rabo entre las piernas? Pobrecito mío. ¿Está asustado, Tristan?
gritó aquella bestia mirándome a los ojos enrojecido. Decídete. Sí, señor, sí. Iré con usted, sí. Iré con usted como un perro domado, repite Faraón. Repite, iré con usted como un perro domado. Sí, sí, iré con usted como un perro domado y ladraré, además ladraré. Aprendes rápido, Faraón, aprendes rápido. Te diré lo que tienes que hacer para mí. A mandar, señor, a mandar. Calla, animal, los perros no hablan. Guau, guau, contesté. Esta casa me asusta, la encuentro acogedora, pero para poder vivir aquí necesito alimento. Cada 3 días habrás de traerme un hombre o una mujer que tú consideres merecedor de mi sustento. La elección te la dejo a ti. ¿Me he explicado, claro? Guau, guau. Contesta, hombre, ahora puedes hablar. Entonces, ¿podré elegir a quien quiera? Sí, Faraón, así es, a quien quieras. En aquel momento, una visión enturbió mi vista. Me veía vengando todos los actos que contra mí habían cometido las personas más soberbias, las más altaneras, las más injustas. Me veía como un juez. Podría dar rienda suelta a todos mis deseos. Podría gobernar, dirigir y controlar. Podría ser aquel que siempre había querido ser, aquel que nunca había podido ser. Pasaría del anonimato a la notoriedad. Había llegado mi hora, si es que a todos nos llega la hora del reclamo de nuestros bienes, aparte del derecho a la muerte, que no se atreve a quitárnoslo nadie. Una pena, la verdad. El precio a unos pocos minutos de gloria, pues el juicio justo se tornó más tarde en tiranía, fue la libertad. ¿Y qué más da? ¿Y qué más daba? Si nunca la había tenido. Aquella situación no era nada nueva, pero resultaba familiar. ¿Cuántas frentes estoicas y severas sirven de máscara a los corazones que han agotado todos los infortunios? ¿Cuántos tristes pensamientos se encuentran disimulados, pero no perdidos, en la sonrisa de aquellos a quienes convendría más un exterior melancólico? ¿Cuántas aguas turbias nacen en un manantial cristalino? ¿Cuántas vidas turbias sirven de ayuda a los débiles de corazón que, sirviéndose del parapeto de estas almas sucias, pueden defenderse de la vida? La voz sirve de puñal, el arma sirve para apagar el silencio, pero el puñal de la venganza y la rabia, hundido en lo más profundo del alma, justo en el pecho, es el más certero si se desea tentar la fortuna que a uno abandona durante la vida. Y si la melancolía no sirve a los estoicos de mente severa, será que es conveniente declararles la guerra, o más bien seguir la costumbre de los suizos que dejan pacer a sus vacas por las lomas de la vida hasta que se sienten fartas y saciadas. Pues ¿qué puede hacer uno ante la severidad del veredicto humano si no es reírse, si no es implorar al cielo? Oh cielo, tú que me oyes, que las lluvias rieguen los campos de los serios y melindrosos, inundándolos, para que así la dulce humedad cale en sus huesos, impidiéndoles el movimiento con la arteriosclerosis. Y los locos, siempre los locos, han llegado los locos, dicen los derrotados. Los locos han vencido y los severos se esconden. ¿Dónde? Nadie lo sabe, pero el caso es que se esconden. ¿Será por miedo a la venganza? No. ¿Será porque van a perder su serenidad y van a arruinar la risa? No, por Dios. ¿Será que sus hijas van a ser esposas de payasos y campesinos? No lo quiera el Salvador. Y vuelve el grito: los locos, han llegado los locos. Pero ¿y los cuerdos? Los severos cuerdos, ¿dónde están? Se han escondido, responde una voz. ¿Dónde? ¿Dónde?, inquiere otra. No lo sé, responde la que preguntó. Yo sí que lo sé, dice un niño. ¿Dónde?, preguntan todos. En las tumbas, añade el infante señalando con el dedo hacia el norte. ¿En qué tumbas? ¿De qué tumbas hablas? Dinos, de las tumbas del cementerio. ¿De qué tumbas voy a hablar? Los severos, al oír que los locos se acercan a su escondite, salen corriendo hacia el bosque en busca del frío, y mientras corren, uno de los estoicos añade: ha sido aquel que ríe, aquel, el niño que estaba con nosotros y que nunca hablaba. Sí, es verdad, añaden los severos compañeros de fuga, ha sido aquel niño. Es otro loco, responde el primero. Sí, asiente el resto del grupo. Los niños son todos unos locos, ¿Hay alguno más entre nosotros?, preguntan. No, responden. Ese era el último. A los otros los matamos ayer. Así hablaba aquel berlinés
amigo mío. Lo había conocido en la infancia. A los 12 años éramos compañeros del liceo y allí recuerdo que en una de las clases, creo que era la de teatro, se destapó el genio de la interpretación. La profesora, a quien llamábamos entre nosotros Iva Gospel, pues recitaba la Biblia de memoria entre cantos y cantos de alabanza al Señor, nos había pedido parodiar un discurso. Oskar Fogger se mostró imposible de tratar. Nos abrumó a todos con sus palabras. Él, que era alemán, tenía a toda su familia, excepto a su abuelo materno, más allá del muro, y eso le hacía desarrollar una sensibilidad de la que los demás carecíamos. Con el paso de los años, y ya metidos en los 30, Oskar había desarrollado aún más su instinto irónico, jocoso y, por qué no decirlo, ácido. El muro ya había caído, el muro de Berlín, pero según Oskar, a quien yo siempre escuchaba atento, la verdadera pasta del alemán occidental había salido a la luz. Las veladas que pasábamos en aquel pub 2 veces por semana, martes y jueves, tenían la intención de analizar la realidad del país utilizando la interpretación. Aquella idea nació de Oskar en 1990 y fue a partir de entonces, siendo él nuestro heraldo, que la gente de todo Berlín se acercaba allí a lanzar sus discursos o a escuchar. Aquellos encuentros se habían hecho populares hasta el punto que entre las gentes eran conocidos como los duelos del Streets of Cairo. El topónimo de Streets of Cairo obedecía al nombre del pub en que se celebraban los encuentros y el adjetivo de duelo se tomó de lo acalorado que podían ser algunas de las representaciones. La de los locos, que así la tituló Oskar, era una de mis favoritas. Tras dejar el piso en el que vivía Istan, me dirigí a toda velocidad al Street of Cairo, pues quería hablar con Oskar. Tenía dudas. No sabía si contarle lo sucedido no fuese a poner mi vida en peligro, pero por otra parte necesitaba hacer partícipe de aquello al que había sido mi amigo durante tanto tiempo. ¿Querría él enviar a algún enemigo al horno de los dientes que maceran? Si así fuera, solo tendría que decírmelo. En estas estaba cuando entré en el Streets. Como siempre ocurría, todos me ignoraron, mi presencia no provocó ni un grito ni una leve mirada de interés. Era un fantasma. No, era menos que eso, pues los fantasmas, no todos, dan miedo. Yo, hasta aquel instante, era un alma en pena. Levanté la cabeza. La costumbre de andar con ella agachada facilitaba las inmersiones en el interior de mi ser, aunque mi madre, desde siempre y sobre todo días antes de salir de Albania, me decía: «Hijo, y ergue la cabeza, estírate. Cuando vayas a Alemania tendrás que aprender a levantar la barbilla. Allí, a los de nuestra clase, lo reconocen enseguida, con un simple golpe de vista. Ellos buscarán que tu cabeza se incline. Si al llegar la tienes agachada, te mirarán siempre por encima. Si por el contrario, al cruzar la frontera, tu mirada se cruza con la del policía y tus ojos aguantan la soberbia que marca tu aceptación en su país, habrás dado un gran paso adelante. Recuerda», continuaba mi madre, «que no eres un refugiado. Tus tíos son alemanes, tu padre es de los pocos afortunados albaneses que pueden pagar tu educación en ese país. No tienes por qué agachar la cabeza, nunca. Y si no, fíjate en los alemanes cuando llegues. Seguro que cuando los veas lo entenderás todo». Al fondo del local encontré a Oskar. Acababa de subirse al estrado y ahí iba a comenzar a recitar. Había expectación. Oskar alzó la vista. Él sí que sabía mirar a la gente. Respiró, hinchando el pecho, y comenzó diciendo: la lluvia, la lluvia. Aquellas primeras palabras me eran familiares. Sí, claro, cómo no. Así es como comenzaba el soliloquio que recitó en el teatro de la escuela, ante toda la dirección del centro. Me emocioné. Todo un ejército de recuerdos llegó hasta mí, entregándome a sus palabras. La lluvia tiene facultades, es decir, cuando cae moderadamente, da vida a la tierra, sirve de alimento a las plantas. Cuando cae fuerte, todo lo quema, todo lo transporta al fin de los ríos, que son los mares, es decir, a las profundidades. Si el mar al que las plantas van arrastradas es azul, como el Mediterráneo, todavía pueden estar contentas, pues siempre pueden convertirse en algas. Si el mar al que van a parar es océano o Báltico, y este es oscuro, como todos sabemos, las plantas pierden toda esperanza, pues allí la luz es poca y solo queda esperar a convertirse en lodo. De manera que ya tenemos dos elementos, a saber, el agua, que puede ser de lluvia o de mar, y la luz, que solo puede ser del sol.
Y todo esto para las plantas. Si ahora observamos los efectos de la lluvia en los hombres, la cosa cambia. Veamos, sea cual sea la intensidad de la lluvia, y siempre que el hombre esté al aire libre y no protegido como tanto nos gusta, el efecto es el mismo. Las gotas de agua, venidas del cielo fuertes o suaves, tienen la facultad de desnudar al hombre, esto es, de dejarlo como verdaderamente es, tal cual. Si el agua de lluvia ejerce algún bien sobre el hombre, este es que puede limpiarlo de sus manchas seborreicas. Cojamos, por ejemplo, un hombre soberbio y veamos los efectos del agua. Si el hombre es un soberbio contenido, bastará con un simple chaparrón para, una vez puesto en una cubeta, ver la cantidad de barro negro que sale de su cuerpo. La sorpresa, y de ahí estoy seguro, le será de su agrado, pues solo tendrá que sacar los pies de esa pila y tirar el agua. Si por el contrario el soberbio es contumaz e insistente, primero habrá que probar con un buen aguacero y esperar. En algunos casos, ni con un aguacero consigue el agua despojar las costras roñosas que, como sabandijas, viven en este hombre. No quedará entonces más remedio que frotarse. Tras ese ejercicio, el hombre deberá, al igual que el anterior, deshacerse del agua de la cubeta vertiéndola al mar. Eso en cuanto al agua. En cuanto a la luz, y sirviéndose demuestra el ejemplo de las plantas arrastradas que van a sumergirse en distintos mares, oscuros los unos y claros los otros, se me ocurre la siguiente semejanza. Si las plantas arrastradas, que caen en aguas mediterráneas, sureñas, pueden volver a vivir convertidas en algas, y si las arrastradas hacia aguas bálticas, oscuras, las que se convierten en cieno, mueren en la noche, no podríamos decir que el sur del mundo, sin llegar a los glaciares, claro es, da cobijo a la vida, es eternamente más luminoso, está más vivo, para entendernos, que el norte. Y si esto es así, ¿por qué es que la arrogancia de los norteños es superior a la de los sureños? Ya sé lo que es. Los norteños han dicho, arriba el cielo, abajo el infierno. Y claro, han llamado a Arquímedes y han resuelto la ecuación. Pero algo falla, se me ocurre. Si la naturaleza infinita vive en el sur, siendo el norte el único cementerio, ¿cómo es posible que el paraíso esté arriba y no abajo? Y además, si es la lluvia lo único que limpia al hombre, ¿por qué ésta cae en el norte y no en el sur? ¿Será que las necesidades inmaculadas son menores en el sur que en el norte? Así que ya saben, al igual que las plantas, los norteños que una vez muertos entreguen sus almas al mar azulado, sobrevivirán. Los otros cientos serán. Y si no, que se lo pregunten a los desiertos mediterráneos, porque no hay nessun mayor dolore que ricordarsi del tempo felice en la miseria. No hay mayor dolor que recordar los tiempos felices en la miseria. Oscar acabó su exposición entre aplausos, falsas risas y brindis de cerveza. Enseguida fui a buscarle y le abracé. Tristan, qué alegría verte, me dijo. ¿Alegría? Alegría la mía, dijo jadeando. Vente, vamos a aquella mesa. Aquí hay mucho ruido y mucho imbécil. Sí, ruido e imbéciles, vaya cóctel. No, Tristán, de cóctel nada. Esto ahora es lo común, lo que se lleva. Hay que ser imbécil o si no, no encuentras trabajo. La gente no te asocia con la imbecilidad y entonces te llaman asocial. Ya sabes, lo de siempre. No has cambiado, bandido, sigues igual de firme y convencido. Y tú, Tristán, algo me dice que me traes noticias. Y por cierto, ¿qué es este vendaje del dedo? ¿Te has cortado? A ver, déjame ver. No acabó de articular la frase y ya había retirado la mano de encima de la mesa. La metí en el bolsillo de la chaqueta y cerré el puño, mientras decidía qué contarle. ¿Qué ocurre, Tristán? Nada, Oscar, nada. Venga, a mí no me vengas con tonterías. ¿Qué esconde tu dedo? Déjamelo ver. Miré alrededor, todos me eran desconocidos. Nadie parecía prestar atención a aquella nuestra mesa, excepto una rubia que tenía la mirada clavada en Oscar desde el principio. Saqué la mano del bolsillo, deshaciendo el nudo del pañuelo. Oscar miraba con atención, intrigado, y puse la mano desnuda sobre la mesa. ¿Qué es esto, Tristán? Un dedo congelado. Un dedo congelado se descongela y si no se descongela se pone negro. Aún así, se tiene que descongelar. ¿Y el rojo de la yema? ¿Ese rojo tan vivo? ¿Qué tienes, Tristán? Habla de una vez. ¿Tienes algo? ¿Tienes algún enemigo, Oscar? Pregunté.
¿Qué quieres decir con enemigos? Sí, hombre, quiero decir si conoces gente que por alguna razón te envidie o que tú sepas que te odia o que te haya hecho alguna jugada que desees vengar. Claro, Tristán, la abundancia es la naturaleza de esas huestes. Siempre hay, nunca se agotan. ¿Y te gustaría vengarte de ellos? ¿Darles su merecido? ¿Dónde quieres ir, amigo? ¿Qué tiene que ver esto con tu dedo? Calla y responde. ¿Tienes interés en particular por alguno? Sí. ¿Cómo se llama? Pregunté. Se llama Largo. Largo Beneficiao. Es portugués. ¿Qué te ha hecho? ¿Cuál es su falta? Dime. Es un proseneta que maltrataba a una joven prostituta polaca de la que me enamoré el mes pasado. Salí con ella 2 veces, estaba contentísima de haberme conocido. No creo que estuviese enamorada. Pues ellas no se enamoran, no tienen tiempo para ello. Saben vivir sin esa palabra, nosotros no. Pero era cariñosa, muy cariñosa. La última vez que estuve con ella me habló de este hombre, me pidió ayuda. Me enseñó las marcas de los latigazos que le pegaba en la espalda. Me contó que le hacía inyectarse una sustancia alucinógena que le permitía evitar la angustia que le daba acostarse por dinero o con desagradables. Su sonrisa era preciosa. ¿Qué quieres decir con que era preciosa? Quedé con ella al día siguiente en la cafetería que hay debajo de casa, ya la conoces, y nada, no apareció. Esperé 2 horas y desesperado salí a buscarla, preguntando a amigas suyas que hacía en la calle, averigüé quién era su chulo y fui a hablar con él. Aquel ser repugnante respiraba muerte, vacío. Le pregunté por Erika y estas fueron sus palabras. Erika se ha marchado esta mañana a su país, ya no volverá más. Pero si te interesa tengo otras que te harán disfrutar lo mismo que esa zorrita polaca. Insistí en que había quedado con ella, que estaba necesitada, pero nada conmovía a aquel carroñero. Me respondió lo siguiente: todos ustedes son iguales. Evitan a sus mujeres, las engañan, buscan convertirse en lanzarotes rescatadores de doncellas jóvenes que les hacen sentirse hombres protectores. Todos ustedes acaban igual, perdidos. Ninguno conoce la ley del mercado. Ellas son carne de matadero que yo, el carnicero, compro pelo corto y vendo al precio que me da la gana. La ternera más cara que al cerdo, el cordero lechal a más precio que la carne añeja. Lo que ustedes creen ver es una farsa disimulada, un espejismo que les arrastra a las calderas del amor, de manera que cuando despiertan y quieren tener a su lado una princesita, lo que verdaderamente se encuentran es un amasijo de carne podrida por dentro que huele a Dior por fuera. Me abalancé sobre él para golpearle, pero aquel buitre alado evitó mi golpe con un ágil movimiento, a la vez que sacaba un cuchillo con el que me cortó en el abdomen mientras me decía: ignorante, la muerte no me aterra, particularmente si perezco al mismo tiempo que mi enemigo. ¿Y te hirió de gravedad, Óscar? No, tan solo me dieron 5 puntos. Si quieres saber la verdad, me duele más que se haya escapado que el corte que me propinó. Entonces, ¿no dudarías en acabar con él? Cierto. Sin lugar a dudas. Tristán, ¿pero por qué me hablas así? ¿Quieres ser más explícito y decirme a qué obedece lo del dedo y esta postura tan misteriosa que te traes? Habla. No, Óscar, las palabras se han agotado. Es hora de actuar, sobre todo cuando uno es capaz de gobernar a hombres feroces, cuando se siente más audaz que ellos. Tal es el imperio del león sobre el chacal. El chacal descubre la huella de la presa y la conduce a las garras del león, que lo inmola, se harta y le abandona al resto del banquete. ¿Estás loco, Tristán? ¿Qué te ha ocurrido? Nada, amigo, nada. Nada y todo. Me he encontrado y he aprendido una lección. El hombre que desea ilustrar su nombre con una noble hazaña, vuélvese a contemplar la Grecia y, orgulloso con el ejemplo de sus héroes, se atreve a pisotear las cabezas de los tiranos y vuela a los combates para morir y ser libre. Bueno, lo de ser libre lo podemos dejar entre interrogantes por el momento, de manera que las cosas han cambiado, Óscar. He encontrado al héroe, al antihéroe, vicioso como los griegos, satánico como el diablo, benéfico como un dios, pues me ha permitido despertar con el alba. Y aquí hacemos otra paradita para el capítulo 3. Os envío un abrazo. Ya os digo que empieza extraña. Todo se irá desvelando a su tiempo. Un abrazote, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.